Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Elçin Sangu y Bar Arduk juntos en la alfombra roja. Las miradas, los gestos y una frase que lo cambia todo, ¿siguen sintiendo algo el uno por el otro? El evento más esperado de la temporada se llevó a cabo anoche en el prestigioso Teatro Imperial de Estambul. La premiación anual a lo mejor del cine y la televisión turca reunió a las estrellas más brillantes del país, pero ningún momento generó tanto revuelo como la inesperada entrada conjunta de Elçin Sangu y Bar Arduk. Nadie lo veía venir. Ningún anuncio, ningún rumor previo. Solo una sorpresa absoluta que desató una ola de comentarios en redes sociales. La pareja, recordada por su química explosiva en la serie que marcó una época, apareció sobre la alfombra roja entre flashes, exclamaciones y suspiros. Ella, con un vestido rojo escarlata de corte sirena que acentuaba su elegancia natural. Él, con un smoking negro clásico, sin estridencias pero impecable. Pero lo que realmente atrapó la atención de todos fue el cruce de miradas. En un momento en que los periodistas les pedían posar juntos, Elçin giró el rostro hacia Bar y le dedicó una mirada intensa, cargada de significado. Fue solo un segundo, pero bastó para que las redes explotaran. Ese instante lo dijo todo, escribió una fan en X, no se miran así los excompañeros de trabajo, se miran así los que se extrañan, agregó otra. Mientras tanto, los reporteros intentaban obtener declaraciones. Al ser consultado por un periodista de una revista digital, Bar solo respondió con una sonrisa enigmática, algunas conexiones no se pierden con el tiempo. Elçin, por su parte, fue un poco más directa cuando se le preguntó por la mirada que le dedicó a su excompañero, no todo se puede explicar con palabras. Hay cosas que se sienten. Estas declaraciones no hicieron más que alimentar la especulación sobre una posible reconciliación, o al menos, un acercamiento emocional entre ambos. Testigos del evento aseguraron que, durante la ceremonia, fueron vistos sentados juntos y conversando al oído en varios momentos. Incluso, en un descanso entre premios, Bar se levantó de su asiento para ir por 2 copas de vino y regresar junto a Elçin con una sonrisa cómplice. Las cámaras no captaron todo, pero algunos asistentes lograron grabar discretamente parte de la escena y los videos ya acumulan millones de visualizaciones. Lo más comentado fue el cierre de la noche. En el último tramo del evento, los presentadores invitaron a varias estrellas a subir al escenario para una foto final. Elçin y Bar estaban entre los convocados. Al llegar al centro del escenario, él ofreció su brazo, y ella lo tomó sin dudar. En ese momento, una voz del público gritó, que vuelvan juntos a la pantalla. La reacción de ambos fue simplemente sonreír. Pero al bajar del escenario, según testigos, se tomaron unos segundos solos antes de salir del teatro. Un miembro del equipo de producción que presenció la escena desde bambalinas declaró de forma anónima, ellos no solo se respetan, hay algo más. Lo que vi no era actuación. Era complicidad real. Al salir del recinto, ya entrada la madrugada, varios paparazzis esperaban a la salida tras haberse enterado de lo ocurrido dentro. Aunque la mayoría de los asistentes salieron por la entrada principal, Bar y Elçin eligieron una salida lateral, generando aún más misterio. Un video tomado desde un coche cercano mostró cómo ambos se detuvieron brevemente en la acera, intercambiaron unas palabras en tono bajo y terminaron riendo juntos antes de subir, cada uno, a su respectivo vehículo. Lo más curioso llegó horas después, cuando en la cuenta de Instagram de Elçin apareció una fotografía en blanco y negro de un escenario vacío con una sola rosa roja sobre una butaca. La imagen no tenía texto, pero los fans más atentos recordaron que, en una escena mítica de su antigua serie, Bar le regalaba una rosa idéntica en ese mismo teatro. ¿Casualidad o mensaje oculto? Los comentarios no tardaron en llegar. Esto ya es demasiado, están jugando con nuestros sentimientos, escribió un seguidor. Otros, más románticos, afirmaron que todo esto era el preludio de una reconciliación que nunca debió interrumpirse.
Por otro lado, algunas fuentes cercanas a la organización del evento filtraron que la presencia conjunta de ambos actores no fue fruto del azar. Según se supo, la producción había dispuesto los asientos estratégicamente y se habría autorizado que Barr invitara a alguien a acompañarlo. Nadie esperaba que eligiera a Elsin, comentó una asistente de producción. Cuando se confirmó su llegada, todo el ambiente cambió. Fue como si la gala tomara otro nivel de energía. Pero hay más. Un conocido productor que asistió al evento y que actualmente trabaja en una serie de alto presupuesto para una plataforma internacional, fue visto conversando con Barr y Elsin al final de la noche. Se rumorea que habría una propuesta sobre la mesa para una nueva ficción romántica con ambos como protagonistas. Aunque ninguno de los dos lo ha confirmado, un mensaje de Barr publicado esta mañana llamó mucho la atención. Algunas historias merecen un segundo acto. Elsin, por su parte, ha mantenido un silencio en redes desde la publicación de La Rosa en la butaca, lo que ha elevado aún más el misterio. Una fuente cercana a su equipo de representación declaró que la actriz está evaluando varios proyectos, pero que lo vivido anoche le removió muchas cosas a nivel emocional y profesional. Mientras tanto, los medios no paran de especular. En un popular programa matutino, una panelista comentó: "Conozco a Barr desde hace años, y nunca lo vi con esa expresión. No era solo nostalgia. Había ternura, había algo pendiente". Otro colaborador, más escéptico, opinó que podría tratarse de una estrategia mediática. Es el momento perfecto para revivir el interés en la pareja. Si están planeando un proyecto conjunto, lo están haciendo de forma brillante. Sin embargo, para los fans más fieles, no hay estrategia que valga. Lo vivido esa noche fue genuino, inesperado y poderoso. No necesito confirmación oficial, escribió una seguidora en redes. Solo ver cómo la miró me basta para saber que algo sigue ahí. Y por si faltaba algún ingrediente más en esta historia que parece sacada de un guión, esta tarde se viralizó una conversación que tuvo lugar durante la gala entre Elsin y una joven actriz que compartía mesa con ellos. Según una persona que estuvo cerca, la joven le habría preguntado a Elsin: ¿alguna vez te arrepentiste de haberte alejado de él? La respuesta de Elsin, según esta misma fuente, fue clara y sin rodeos: a veces, alejarse también es una forma de proteger lo que se ama. Esa frase, ahora replicada miles de veces en redes, ha sido interpretada por muchos como la confirmación de que aún existe una llama viva entre ambos. Una llama que ni el paso del tiempo, ni las nuevas historias, ni los proyectos personales han podido apagar del todo. ¿Estamos ante el renacimiento de una de las duplas más queridas de la televisión turca? ¿Será este reencuentro el primer paso hacia una nueva etapa profesional, o quizás personal? Lo que está claro es que Elsin Sangu y Barr Arduk han vuelto a ser noticia, no por lo que hicieron en pantalla, sino por lo que transmiten incluso cuando no dicen una sola palabra. Y eso, en el mundo del espectáculo, vale más que cualquier premio. Cuéntenos en los comentarios, ¿creen que Elsin Sangu y Barr Arduk todavía sienten algo el uno por el otro? ¿Les gustaría verlos de nuevo como pareja en una serie? No olviden suscribirse al canal y darle like si quieren más contenido como este.